Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque podemos alabarte a ti. Queremos darte gracias, Señor, porque ahora tenemos este tiempo donde podemos abrir tu palabra y pedimos que nos ayudes a entenderla, a aplicarla en nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Primero de Reyes, capítulo 16, por favor. Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 16, empezando en el versículo 25, por favor. Capítulo 16, verso 25. La Biblia dice: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Vamos a estudiar algunos detalles del reinado de Acab. Lo interesante es que podemos observar el legado que recibió Acab. Omri es el padre de Acab, y dice el texto bíblico que hasta ese momento este rey llamado Omri fue peor que todos los que habían reinado antes que él. El legado de él ante la nación y ante su hijo Acab fue pésimo. Era el peor hasta ese momento. De hecho, recuerde que estamos analizando a la nación de Israel, que ya se encuentra dividida en dos. Por un lado están dos tribus llamadas la tribu de Judá, y están 10 tribus que se les llama aquí la tribu de Israel, la nación de Israel. Omri gobierna Israel, las 10 tribus. Acab va a gobernar a esas 10 tribus. Y a lo largo de ese gobierno, esto empieza mostrándonos antes del gobierno de Acab, que Omri, el padre de Acab, le dejó un ejemplo pésimo, horrible a su hijo Acab. Acab imita el mal ejemplo de su padre. Acab imita el mal ejemplo de su padre. Y podemos aprender dos cosas acá. El ejemplo de un padre es determinante, es sumamente importante. Y por eso nosotros los padres, especialmente nosotros los hombres, debemos llegar a tener mucho cuidado de la forma en la que nosotros vivimos, porque nosotros somos los que damos a nuestra familia el ejemplo que debemos dar para que ellos sigan. La otra verdad importante es que no estás atado al mal ejemplo de tu padre. Y puede ser que tu realidad sea esa, que en tu casa tú recibiste un mal ejemplo, o estás recibiendo un mal ejemplo de tu padre, de tu madre. No estás atado a ese ejemplo. Puedes tomar la decisión de salir de ese círculo y vivir de una forma ejemplar, de una forma que agrade a Dios. Es importante el ejemplo de un padre. Pero si el padre no da un buen ejemplo, no estás atado a ese ejemplo. Puedes ser un buen cristiano,
Debemos ser buenos cristianos a pesar de del mal ejemplo que podamos haber recibido. Mi papá me dio un mal ejemplo en torno a tomar y fumar. Un día, mis 3 hermanas y yo nos reunimos en casa y tomamos la decisión de que nosotros no íbamos a seguir el ejemplo de nuestro padre en esas 2 áreas. Fumaba desde los 16 años y tomaba casi semanalmente, y el escenario en la familia era complicado. Por la gracia de Dios, en su último año de vida recibió a Cristo. Su nieto, Ian, le testificó. Y como resultado de eso y de otras personas que habían hablado con él, llegó a aceptar a Cristo. Y su último año de vida se sentaba en esa banca y cantaba, un poco desentonado, aunque tenía muy buena voz, pero cantaba con una pasión tremenda. Le diré a mi viejo, ya arriba. Pero acá nos dio un mal ejemplo en torno a tomar y fumar. Y aunque nosotros los 4 hijos decidimos que no íbamos a seguir ese ejemplo, todos los 4 fumamos y tomamos por un buen tiempo en nuestra vida. El ejemplo de un padre es sumamente importante. Pero ¿sabes? No estás atado al mal ejemplo. Tú puedes tomar la decisión de salir de ese círculo y llegar a vivir de manera diferente. Y Acab no llegó a tomar esa decisión, sino que reprodujo ese mal ejemplo que él vio en su casa. Y ahora que Acab es rey, no solo siguió el mal ejemplo de su padre, sino que perseveró en el pecado. Verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira de Jehová, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Observas? Uno peor que otro. De hecho, cuando analizamos a todos los reyes de las 10 tribus de Israel, no hay uno bueno en la historia de Israel. Y aquí Acab es peor que su hijo. No solo siguió su mal ejemplo, sino que decidió esforzarse por pecar. Tuvo en poco los pecados de sus antepasados y él se enfocó a pecar mucho más. Y cuando analizamos la vida de los reyes de Israel, todos eran malos, pero el peor de todos llegó a ser Acab. Uno de los grandes pecados de Acab fue casarse con una mujer llamada Jezabel. El nombre de esta mujer, Jezabel, alude a Baal como príncipe. Esa es la idea atrás del nombre de esta mujer.
Era una mujer extranjera y Dios había dicho a la nación de Israel que a la hora de escoger esposa, ellos debían escoger esposa dentro de la misma nación de Israel y no escoger a mujeres extranjeras, porque con el tiempo esas mujeres extranjeras llegarían a influir tanto en su vida que les llevarían por el camino equivocado. Y es exactamente lo que Jezabel hizo con su esposo Acab. Le llevó por el camino equivocado. Soltero, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sigue siendo un principio bíblico y vigente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Puedes tener una lista de razones para justificar tu desobediencia a ese mandamiento, pero vas a observar cómo la vida de Acab es un desastre, no solo en el reinado de él, sino en la parte familiar, porque a este hombre le pareció que no necesitaba cumplir el concepto de que su esposa debía ser de la nación de Israel. Si no obedeces, tendrás toda una vida para experimentar en tu hogar el infierno aquí en la tierra. Será horrible. No es que le amo, no es que le he invitado a la iglesia, no es que estoy hablándole de Cristo, no es que hable usted, pastor, usted sí le va a convencer. No soy Espíritu Santo, el Espíritu Santo convence de pecado, no nosotros. Y tu matrimonio será un desastre. Aquí tenemos un hombre que no le dio importancia a ese principio. 22 años, joven. Esta mujer, Jezabel, era una mujer que adoraba a Baal. Pero no solo era una adoradora, era una promotora de la adoración a Baal. Ella veía a Jehová como un rival de su dios Baal. Así es que empezó a promover la adoración a este dios Baal, y por eso tú leíste cómo se construyó un templo y cómo se hizo una imagen de acera y cómo la gente llevaba a personas, a adultos, para que sean víctimas, para que sean sacrificadas a este dios pagano. La historia nos muestra, la historia bíblica y la historia secular, nos muestra cómo llevaban niños pequeños de brazo para consagrarlos a la adoración de Baal y los sacrificaban ante este ídolo como una ofrenda de adoración. 22 años de idolatría. 22 años donde esta mujer tomó en serio su trabajo y su labor de llegar a levantar y establecer el culto a este dios pagano llamado Baal. Por la gracia de Dios y por su amor, Dios envió una circunstancia difícil a la nación de Israel, con el objetivo de que la nación de Israel reaccionara y se volviera de la idolatría a la obediencia a Dios. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gadad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Observas?
la crisis de no tener agua. Y cuando lees capítulo 18 vas a darte cuenta que esa sequía duró 3 años. ¿Te has dado cuenta cuando nos cortan el agua un par de días? El problema que es 3 años sin agua. En una comunidad, en una nación, la nación de Israel, que primariamente tenía una economía agrícola y ganadera, el hecho de tener 3 años sin agua llegó a ser una prueba tremenda para la nación. ¿Te das cuenta cómo Elías el profeta se acerca a Acab y le dice: Acab, esto va a pasar? La prueba está dirigida directamente a él y a la nación, para que él no llegue a la conclusión de que esta sequía es por el calentamiento global, o esta sequía es el resultado de la coincidencia o de algo que no tenemos el control. Elías le deja claro a Acab que esto está sucediendo porque él es un pecador al extremo, un rebelde, y su mal ejemplo ha sido irradiado a la nación de Israel, que en este momento es idólatra. ¿Sabes? Cuando nosotros pecamos, hay consecuencias. Algunos de los problemas, algunas de las enfermedades, algunas de las cosas que nos pasan son el resultado directo de nuestro pecado. No siempre nos enfermamos y no siempre vienen problemas en nuestra vida como resultado directo de nuestro pecado, pero a veces sí. Debemos tener cuidado de ver a una persona que está en problemas y fácilmente concluir que está en problemas porque está en pecado. No sabemos. A veces sí, a veces los problemas y las dificultades, y en este caso la sequía, era un resultado directo del pecado en el que se encontraba la nación de Israel. ¿Estás cosechando algún problema en este momento? ¿Estás experimentando el castigo de Dios por el pecado? Esa cosa, esa enfermedad que te atormenta en este momento, esa circunstancia difícil en torno a la economía, esos problemas y dificultades en la familia, en tu trabajo, son el resultado directo de nuestro pecado. ¿Sabes? Cuando pasa eso en nuestra vida, nosotros tenemos la habilidad para, en vez de responsabilizarnos nosotros al establecer que esta cosa me está pasando, esta enfermedad estoy cosechando, esta circunstancia económica estoy experimentando como consecuencia directa de lo que he hecho, en vez de responsabilizarnos por las consecuencias de nuestros pecados, tenemos una tremenda habilidad de culpar a otros. Observa capítulo 18, verso 17 y verso 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, está hablando acá: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Observas? Acá tuvo el descaro de culpar a Elías, al profeta Elías, por lo que le estaba sucediendo a la nación de Israel. Estaban experimentando falta de agua, una sequía tremenda que llegaría a durar 3 años.
Y Acab, en vez de reaccionar y asumir su responsabilidad por lo que estaba pasando a la nación de Israel, con toda desfachatez y descaro, le dijo: Elías, tú estás turbando a Israel. Elías, con toda firmeza, le contestó: no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, hombre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Estás culpando a otros? Porque estás enfrentando ciertas circunstancias que sabes que son tu culpa. ¿Estás culpando al gobierno? ¿Estás culpando a tus padres? ¿Estás culpando a tu esposo? ¿Estás culpando a tus hijos? ¿Estás culpando a tu jefe? ¿Estás culpando a tus empleados? Cuando tú sabes que lo que está sucediendo es consecuencia directa del pecado. Esta última frase del versículo 18 es muy interesante. Dejando los mandamientos y siguiendo a los Baales. Eso pasa a toda persona. Eso te pasa a ti, eso nos pasa a nosotros. O estamos siguiendo a Dios y como consecuencia de seguir a Dios estamos dejando la vida pecaminosa, o estamos siguiendo la vida pecaminosa y a consecuencia hemos dejado a Dios. No podemos permanecer en la mitad. ¿Qué describe tu vida? Un creyente que sigue a Dios y que por seguir a Dios está abandonando el pecado. O un creyente que está siguiendo el pecado y por seguir el pecado ha dejado la palabra de Dios. Dos opciones, no tres, dos. ¿Cuál es la tuya? Acab dejó los mandamientos de Jehová, y por dejar los mandamientos de Jehová siguió hablando. Si no buscamos la santidad, estamos buscando el pecado. No nos quedamos en la mitad. No, mi vida espiritual está mal y ya, no me voy a dedicar al pecado. No es así. Si estoy mal, si no busco la santidad, estoy buscando el pecado. Y si busco el pecado, no busco la santidad. Acab falló como rey, pero Acab también falló como líder de su casa. Observa capítulo 19. Acab dijo a Jezabel, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Observas? ¿Qué le contó Acab, el esposo, a su esposa? Le contó dos cosas. Y si lees el capítulo 18 vas a recordarte la historia donde Elías viene y les dice al pueblo de Israel: ok, hoy vamos a decidir quién es el Dios verdadero. Ustedes que adoran a Baal, hagan un altar para adorarlo a él.
Y yo, adorador de Jehová, voy a hacer un altar. Y aquel que sea el Dios verdadero va a quemar, va a mandar fuego del cielo y va a quemar el sacrificio. Los profetas de Baal aceptaron el reto y empezaron un proceso donde caminaban y saltaban y se autoflagelaban para que su Dios Baal les escuche, y después de varias horas su Dios Baal no les escuchó. Pero vino Elías y oró al Dios verdadero, y el Dios verdadero ratificó a su profeta y mandó fuego del cielo y consumió el sacrificio. Elías ordenó que se tomara a todos los profetas de Baal y se les matara. Y esto es una de las cosas que Acab le contó a su esposa que había sucedido. Una adoradora de Baal recibió esta información como algo terrible que había sucedido y mandó una amenaza de muerte a Elías. ¿Has recibido una amenaza de muerte alguna vez en tu vida? Hace años me fui a jugar fútbol a la Carolina, y ahí la cosa es complicada porque juegan por plata. Hay gente que vive de eso, levanta el dinero que necesita para vivir jugando fútbol. Así es que no te puedes dar cuenta cuál es el ambiente. Nosotros empezamos a jugar y nosotros no estábamos apostando, pero jugamos con un equipo que estaba acostumbrado a eso. Y yo hice un gol. No soy delantero, pero hice un gol. Regresé y uno de los contrarios se acercó a mí y me dijo: vuelves a hacer eso y te mueres. Era en serio, no era amedrentamiento entre jugadores de fútbol. Wow, me golpeó porque nunca alguien me había amenazado de muerte, y menos por estar jugando fútbol. No era la final, no era el campeonato del mundo, era un partido de fútbol. ¿Puedes imaginar cómo se sintió Elías cuando esta mujer Jezabel, descontrolada, llega a amenazar de muerte al profeta Elías? Acab le contó lo que había sucedido a su esposa, pero le contó una segunda cosa: la sequía ha terminado. A Jezabel no le importó que la sequía había terminado. Para ella era más importante el hecho que habían matado a sus profetas, y lo tomó tan personal que amenazó de muerte a Elías. La pregunta es: ¿por qué Acab no dijo nada? ¿Por qué el esposo no reaccionó? ¿Por qué el esposo no se acercó a su esposa Jezabel y le dijo: hey mujer, cuidado, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedes pretender matar a un profeta de Dios? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué Acab no dijo nada? ¿Y por qué aceptó la decisión descontrolada de su mujer? En capítulo 21, el verso 5, tenemos otro momento donde esta mujer Jezabel abusa de su posición y su autoridad. 21:5. Vino a él su mujer Jezabel
Y le dijo a su esposo Acab, le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera una viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Observó a Acab. Él quiso una viña y quiso hacer lo correcto, comprarla o cambiarla por otra viña. Y el texto bíblico dice: ¿por qué está decaído tu espíritu? La mujer de Acab le pregunta: ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Mujer, hay un problema grave en la vida de tu esposo cuando tu esposo no come. No funciona el chiste en el primer punto y tampoco en el segundo. Hay un problema complicado cuando tu esposo no come. Y esta mujer se acercó y le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Hey Acab, ¿qué te pasa? Tú eres el rey, tú puedes tener lo que tú quieres. Acab era la marioneta en las manos de su esposa. Ok, no te preocupes. Tú quieres una viña, yo te voy a dar una viña. Tranquilo, ya no llores, tranquilo, mijito, no llores, tranquilo. Yo le voy a dar, quiere una viña, yo le voy a dar una viña, tranquilo. Y esta mujer empieza un plan donde va a hacer una carta, y al sellarla con el anillo del rey, esa carta se convierte en un documento legal que no puede ser quebrantado. A ese plan
mujer añade el hecho de contratar a dos perversos para que testifiquen en contra de Nabot. La falta es que este hombre ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Y luego le apedrea a un hombre inocente. Porque una mujer, abusando de su autoridad y pasando sobre el liderazgo de su esposo, tomó la decisión de cumplir un capricho que su esposo tenía. El detalle interesante es que cuando Dios manda al profeta Elías y le confronta a Acab, quien estaba en la viña, probablemente estaba ilusionado como cuando construimos nuestra casa por primera vez y teníamos un terreno ahí y soñábamos despiertos, aquí pondremos esta puerta y aquí pondremos todo esto. Probablemente Acab estaba soñando ahí en la viña las plantitas y las cosas que tenía que hacer, y de pronto llega Elías y le dice: ¿por qué mataste y despojaste? Ahora, Acab no mató ni despojó, fue su esposa quien lo hizo. Pero Dios responsabiliza a Acab por la muerte de Nabot y por haberle quitado de manera pecaminosa la viña. Hermano, si tu esposa está en los caminos, si tu esposa está pecando, ella tiene responsabilidad, por supuesto. Pero delante de Dios, nosotros los esposos somos los culpables. Ella va a tener su responsabilidad y Dios va a tomar cuenta de lo que ella ha hecho. Claro que sí. Pero somos nosotros, eso significa ser cabeza de hogar. Nosotros debemos guiar y nosotros somos responsables de la vida espiritual de nuestra esposa. Y si nuestra esposa no está caminando, siguiendo a Dios, amándole a Él, haciendo las cosas correctas, es una falta de liderazgo en nuestra vida. Acá fracasó como rey, pero también fracasó como cabeza de hogar. ¿Sabes cuál es el primer paso que dio para fracasar como cabeza de hogar? Se casó con una mujer impía. Ese fue el primer paso que dio. Una mujer a la que no le importaba Dios. Una mujer que Dios había dicho, no como una pagana: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese mandamiento sigue vigente. Y si tú como soltero te vale ese mandamiento y te casas con alguien que no es un hijo de Dios o una hija de Dios, tendrás toda la vida para cosechar la consecuencia de no haber escuchado a Dios. Será un desastre. ¿Observas? Dios aquí le dice la forma en que este hombre va a ser castigado. Y el capítulo 22, el verso 34, registra el castigo. 22, 34. Y el hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria.
Y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de Martín que construyó, y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y murió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. ¿Observas cómo muere este hombre? Una flecha a la aventura. Hay algunos detalles interesantes. Una flecha a la aventura que se mete por una de las partecitas que no cubría la armadura, que es una cosa súper chiquita. Y además de eso, si lees el capítulo, el rey estaba disfrazado para que no supieran qué ser. Tú puedes decir, qué mala suerte, qué coincidencia, como una flecha lanzada a la aventura justo entra por una endija de la armadura y le mata. O puedes ver la soberanía de Dios al castigar a un hombre que no puso las cosas espirituales como algo importante en su vida. Fue rebelde. Y aunque Dios trató de que retome el buen camino y permitió una circunstancia difícil cuando no llovió 3 años, y en vez de este hombre hacerse sensible a las cosas espirituales, llegó a culpar a otros por lo que estaba sucediendo, y llegó a fracasar 22 años de gobierno. Te quedas por 4. 22 años de gobierno con una influencia pecaminosa tremenda. Fracasó como rey, fracasó como líder de su casa. Fue rebelde y terminó muy mal. ¿Hay rebeldía en tu vida? ¿Hay rebeldía en tu vida? Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Señor, no queremos terminar mal como Acab. Y sabemos que para que eso no ocurra, es determinante obedecer tu palabra. Ayúdanos a estar bien contigo. Ayúdanos a no tener en poco las cosas espirituales. Ayúdanos a no ser rebeldes, a no seguir el mal ejemplo de nuestro padre, si él está dando mal ejemplo. Ayúdanos a salir de eso y no esforzarnos por pecar, sino vivir por la gracia de Dios una vida de santidad. Ayúdanos a que cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida, no lleguemos a evadir nuestra responsabilidad, que no lleguemos a culpar a otros, que asumamos las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Ayúdanos a no fracasar como Acab, como rey y como padre. Pedimos tu visión y aplicación de tu palabra.
Cambia nuestro carácter, Señor, cambia nuestra vida. No queremos terminar como acá. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando una persona por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Hay alguien así esta mañana. Pero su mano, gracias. ¿Alguien más? Para la persona que nos visita, en un momentito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, por favor, no se sienta presionada, no es la idea. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una dama de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado ella va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Es totalmente voluntario. Si no quiere hacerlo, está bien, pero si desea hacerlo, denos el privilegio de conversar un ratito con usted. Siga más con toda la fuerza. Siga más. Padre Celestial, te damos gracias por la persona que nos visita. Tú sabes cuáles son sus motivos de oración, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú puedas obrar y contestar conforme a tu voluntad. Te pedimos, Padre, que en este momento que va a estar escuchando el Evangelio, si todavía no te conoce como Salvador personal, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Oramos por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a vivir en santidad. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos por favor. Jesús.